Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, primero en noticias. El país se prepara para el fin de la cuarentena el próximo 31 de mayo, pero también para el comienzo de una reapertura gradual e inteligente que va a permitir que algunas actividades se vuelvan a retomar. Sí, señora, y en Bogotá hay gran expectativa porque el tema crucial es el transporte. Transmilenio está llegando a su capacidad máxima durante la pandemia y para hablar de este tema y también del plan de desarrollo que necesitó cambios para enfrentar las consecuencias del COVID-19, nos acompaña la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, buenas noches, bienvenida a Noticias Caracol. Daniela, muy querida, mil gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos ven en este momento. Antes de comenzar, queremos contarles que nosotras estamos cumpliendo las medidas y nos separan ¿Distancia? los 2 metros de distancia. Sí, señora. Bueno, quiero comenzar, alcaldesa. En este momento, Latinoamérica es el epicentro del coronavirus. ¿Cómo está Bogotá frente al resto de las capitales? Nos ha ido muy bien, Daniela, por fortuna. Yo quiero decirle a los ciudadanos, permíteme ampliamos esto lo mejor que podamos, decirle a los ciudadanos que nuestro simulacro, que la cuarentena, que estas semanas de cuidado salvaron vidas y han valido toda la pena. Bogotá es la mejor ciudad de América Latina, excepto Montevideo, que va mejor que nosotros. De resto, Bogotá es la mejor ciudad de América Latina, tenemos la tasa de contagio más baja, el menor número de casos positivos y el menor número de fallecidos. De manera que este sacrificio de la cuarentena ha salvado vidas, somos un ejemplo entre las capitales de América Latina, gracias a eso también Colombia lo está haciendo muy bien y por eso todo el cuidado que tenemos que tener en estos procesos de apertura gradual que se vienen dando desde el 27 de abril para que no perdamos todo lo que hemos ganado. Claro que sí, entonces la invito, alcaldesa, a que hagamos un recorrido brevemente de lo que ha pasado entonces en las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como empezamos la apertura gradual desde el 27 de abril, el señor presidente le ha ido ordenando con protocolos de bioseguridad, lo hemos hecho gradualmente por sectores, pero claro, cuando estábamos en cuarentena nos movíamos menos de 2,5 kilómetros en la ciudad, cada persona, que estaba cerquitica, solo salía a comprar víveres y cosas. Día a día. Después nos movimos como 3, ya vamos en 4,5 casi kilómetros, ¿no?, por persona, porque mucha gente está saliendo a trabajar. Entonces, eso es normal, por lo que hemos habilitado tantos sectores, pero es riesgoso y por eso tenemos que aprender a cuidarnos. Ya mucha gente, cerca de 2,5 millones de personas, están en la calle porque están trabajando. Y además la mitad, Daniela, así es nuestra economía, la mitad es trabajo formal y la mitad es trabajo informal. De manera que por cada empleado registrado que sale, hay un vendedor ambulante o informal que sale y tenemos que ayudarnos a cuidar entre todos. Esta es la gráfica de Transmilenio. ¿Qué tanto ha subido el número de usuarios en Transmilenio? Y como tú ves, mientras estuvimos en cuarentena, bajó, nos estábamos cuidando, pero desde que empezamos a abrir el 27 de abril por orden del señor presidente, empezamos a subir. Ahora bien, yo lo que quisiera es decir que Transmilenio tiene cómo transportarnos a todos de manera segura. Pero lo único es que no lo puede hacer al mismo tiempo. Lo único es que no lo puede hacer en el mismo horario. ¿Por qué? Mira qué es lo que pasa. Entre más salimos a la calle, ¿sí? Esta es la tasa de contagio de esta enfermedad. Entonces mira que era muy alta, ¿cierto? Antes de que empezáramos la cuarentena. Y después fue bajando, pasó casi de 3 a 1. Pero en la medida en que empezamos a salir, empieza a subir otra vez la tasa de contagio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que cuidarnos en la calle, ya no solo en la casa, sino en la calle. Alcaldesa, de paso le pregunto, ya estamos próximos a llegar a esa meta, ese porcentaje estimado durante la pandemia, el 35%. Cuéntenos un poco qué ha venido sucediendo mientras voy buscando la siguiente presentación. Vamos bien en general, es decir, el sistema troncal de Transmilenio ha estado al 20%. El problema a veces es el zonal. El zonal un día la semana pasada que nos llegó al 34%. Entonces toca tener cuidado, porque aquí tenemos, digamos, un pacto de cuidado, Daniela, un pacto de Bogotá. El pacto es lavarnos las manos, estar a distancia, ¿verdad? Usar siempre tapabocas cuando salimos a la calle que nos cubra nariz y boca, mantener Transmilenio al 35% y las UCIs a máximo el 70%. En las UCIs vamos bien. ¿Cómo estamos en las UCIs? Pese a que el número de unidades de cuidado intensivo también ha ido subiendo, las personas que lo necesitan, estamos en el 35%. ¿De qué dependemos en UCIs? De que el gobierno nacional, que le estamos haciendo toda la fuerza, nos entregue las 1.000 ventiladores adicionales. No nos los ha entregado no por falta de voluntad del gobierno, sino porque tú sabes que esa competencia internacional por ventiladores es muy dura y todavía no han llegado. Entre más pronto lleguen, más capacidad de UCIs vamos a tener.
Alcaldesa, ¿qué pasaría si llegáramos a superar ese 35%? Porque ya poco a poco se van a empezar reactivando esos sectores que de más. no podríamos abrir más de lo que ya tenemos, eso es lo que pasaría. Pero yo quiero proponerle a Bogotá que hagamos un esfuerzo grande. Mire, mi mensaje central de hoy es, si nos cuidamos, lo logramos. Nosotros podemos no solamente tener los sectores que ya están, construcción, algo de manufactura, muy poquito de comercio, sino que si cuidamos las UCIs y nos llegan los ventiladores y cumplimos las 5 medidas de cuidado básicas, logramos seguir reactivando poquito a poco, pero de manera segura. Entonces, mi invitación a los ciudadanos es que recordemos cómo cuidarnos, que es tal vez lo más importante, Daniela. Son como, usted tiene acá unas como medidas, 5 unos pasos mandamientos, básicos, sí. ¿no? Los 5 mandamientos para que pueda haber una, digamos, mayor reactivación, pero segura. Alcaldesa, que podrían ser muy sencillos, pero a mí me gusta hacer énfasis en este tema, y es que son muy sencillos, pero realmente son la salvación, es la diferencia. Son la salvación, y la salvación está en nuestras manos, está en manos de cada uno literalmente. Aquí tenemos que entender que esta es una enfermedad que se contagia brutalmente rápido. Esta es una enfermedad en la que la mayoría de la gente no tiene síntomas, pero está contagiando a otros sin saberlo. Sí. Entonces tenemos todos que actuar como si tuviéramos coronavirus. Si nosotros tuviéramos coronavirus y pudiéramos, nos quedaríamos en casa, no saldríamos, que es la mejor manera de cuidarnos. Pero si no podemos, porque no podemos teletrabajar, tenemos que salir con unas medidas fundamentales. La primera, usar siempre tapabocas, siempre, que nos cubra nariz y boca todo el tiempo mientras estemos en calle. La segunda, como estamos haciendo tú y yo, distancia social, que estiremos las manos, no estemos en contacto con ninguno. Por eso el 35% de Transmilenio es tan importante. La tercera, lavarnos las manos todo el tiempo con agua y jabón cada 2 o 3 horas. Si no lo tiene a mano, si no se puede lavar las manos cada 2 o 3 horas, aunque sea el gel para que se pueda desinfectar, o el alcohol. Y la cuarta, cumplir los horarios. Esa es la gran aporte para que podamos cerrar el hueco a Transmilenio, que sé que estás preocupada y tenemos una nota sobre eso, sí, pero también, cierto que me anunciaste cuando íbamos a empezar, pero también que podamos trabajar seguros. Y yo quisiera destacar que esto que estamos haciendo en Bogotá, de esas medidas de las UCIs, de esas medidas del Transmilenio, no son capricho de la alcaldía. Nosotros hemos hecho encuestas para ver si los ciudadanos están de acuerdo. Oiga, ¿ustedes estarían de acuerdo en que si las UCI llegan al 70% tenemos que volver a cuarentena? El 92% de la gente nos dijo, sí, yo estoy de acuerdo porque se nos colapsa la salud. Sería lo más sensato. Sería lo más sensato. Y el 77% está de acuerdo en que si Transmilenio sobrepasa el 35%, entonces tendríamos que parar la reactivación económica. Pero como también estamos de acuerdo en que esta crisis económica es dura, vuelve a sacar la siguiente. ¿Listo? Como también estamos de acuerdo en que esta crisis económica es dura, entonces estos son los horarios. Esta es la magia. La magia es, si logramos que toda la construcción empiece a las 10 de la mañana, no de 5 a 8, que es donde ya está copado Transmilenio. Si logramos que toda la manufactura empiece después de las 10 de la mañana y que el comercio, distinto a tiendas, cafeterías, mercaditos, distinto a alimentos, todo el resto del comercio empiece después de las 12 del día. Entonces Transmilenio va a lograr cargar más pasajeros, pero por turnos, unos de 5 a 8, otros a las 10, otros a las 12, y podemos cerrar el hueco a Transmilenio, que es un lío, no queremos que se desfinancie, ir a trabajar seguros sin estar aglomerados y cuidarnos al mismo tiempo que trabajamos gradualmente. De manera que es lo ideal, y yo por eso quiero insistirle y rogarle a los ciudadanos en Bogotá. Lo hemos hecho bien, somos ejemplo, tenemos una buena tasa de cuidado comparado con ciudades capitales del mundo, mucho más afectadas que nosotros. Alcaldesa, pero tenemos que cuidar estas normas. Esto se mantiene después del 1 de junio. Se mantiene, es importante. Claro. Lo que pasa es que también hay preocupación porque si bien está respondiendo Transmilenio a un 35%, está pagando al 100% y como usted lo decía, alcaldesa, abre un enorme hueco en las finanzas. ¿Tambalean las finanzas de Transmilenio? Claro, para cuidarnos estamos pagando un costo muy alto de los bolsillos de todos los ciudadanos que somos los que pagamos Transmilenio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos acordado con el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional por primera vez en la historia va a
financiar la operación de los sistemas de transporte masivo. O sea, va a poner plata para cubrir el FET. Además, nos va a dar mayor crédito a los entes territoriales a tasas muy bajas con garantía de la nación. Y también la tercera medida que acordamos con el ministro de Hacienda era incrementar el cupo de endeudamiento de los entes territoriales. Esto lo acordamos los 8 alcaldes de ciudades capitales que tenemos sistemas de transporte masivo con el mismo problema de Transmilenio. Pero la cuarta medida depende de nosotros si la podemos hacer. Transmilenio podría cargar 30% de gente de 5 a 8 de la mañana, otro 20% de gente a las 10 de la mañana, otro 20%, o sea, podría cargar hasta el 80% de la demanda, recuperar ingresos para que el hueco no sea tan grande y no nos toque pagarlo. Si las empresas que van a empezar a trabajar, también los trabajadores informales con los que vamos a hacer un acuerdo esta semana, porque todos tenemos que poner de nuestra parte. La señora que trabaja en una casa y le van a reactivar a partir del 1 de junio que pueda ir a trabajar, los vendedores informales, todas las empresas tenemos que cumplir los horarios y ponernos juiciosos. Hablando de esa advertencia que usted ha hecho en los últimos días, alcaldesa, también anunció nuevas medidas y quiero que nos cuente en qué consiste, porque es a partir de mañana, de ya. Es de mañana. Entonces, Daniel, aquí la verdad tenemos que aprender de los que también lo están haciendo mejor que nosotros, tienen mejores indicadores porque han tenido otras circunstancias. Medellín, por ejemplo. Medellín, estuve hablando con su gerente de COVID de Antioquia, que además fue secretario de Salud de Bogotá, así que conoce muy bien la realidad de Bogotá. Nos sugirió hacer más cercos epidemiológicos, usar mejor la tecnología y poner a las empresas a reportar diariamente los casos de sus trabajadores que puedan tener síntomas para que podamos testearlos y aislarlos en caso de que tengan problemas. Así que Bogotá adopta desde mañana esa misma medida. En adelante, las empresas no solamente deberán registrarse en reactivación económica de la alcaldía. Ya les vamos a mostrar la página. Allí está la página, ¿verdad? Completa, sí. Bogotá.gov.co, reactivación económica. Allá deben registrarse, registrar sus protocolos de bioseguridad, su plan de movilidad segura y además, diariamente, nos van a reportar la información de cualquier trabajador que pueda tener síntomas. Todas las empresas, todos los sectores. ¿Qué pasa la que no lo haga un día? La que no lo haga un día. ¿Sanciones o qué pasa? Puede haber sanciones, pero la peor sanción, ¿sabe cuál es? Que el que nos diga mentiras, no cumpla los horarios, no reporte a sus empleados que puedan tener síntomas, terminamos con mucho contagio, con las UCIs ocupadas y nos toca cerrar todo. Entonces perdemos todos. Esto no es cuestión de policía, sino de compromiso. Claro que hay sanciones al que nos diga mentiras, claro que se expone además a denuncias penales por mentir en un formulario público, pero insisto, más que policía, más que sanciones, esto es conciencia ciudadana. Estamos cuidándonos entre todos. El que le hace trampa a la ciudad y corre el riesgo de que paralicemos la ciudad y de que se infecte. Nosotros mismos, es Exacto. responsabilidad. Entonces vamos a hacer esas tres cosas. Sí. Registro de trabajadores, registro diario del que esté con síntomas. Si un trabajador cualquiera, formal, informal, cualquiera en la ciudad, de aquí en adelante, para podernos cuidar, cualquiera que tenga síntomas que parecen gripa, ¿no? Es probable que tenga coronavirus. Sí. Entonces lo que debe hacer para protegerse a sí mismo, a su familia y a los demás es quedarse en casa y reportar los síntomas para que podamos cuidarlo, pero también cuidarnos a los demás de que no nos toque volver a cerrar todo por alta infección. Eso es una cadena que nos compromete a todos, ¿no, alcaldesa? Eso es una responsabilidad mutua. Bueno, hablemos entonces ahora del plan de desarrollo que por estos días define su aprobación en el Consejo. Alcaldesa, ¿qué ajustes tiene ante las consecuencias que estamos viviendo por el coronavirus? Miren, aquí estamos, 3 legados le van a quedar a Bogotá con nuestro plan de desarrollo que está discutiendo el Consejo y que le rogamos que le dé pronta y positiva. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo de Bogotá es lo que va a evitar que suba la pobreza y lo que va a volver a generar empleo en Bogotá. Nosotros vamos a dejarle 3 legados a Bogotá con este plan de desarrollo. 1, un sistema de salud pública robustecido, con atención a su personal, con mejores condiciones laborales para ellos, con más hospitales, con mejores UCIs. 2, un plan de desarrollo que tiene una estrategia de 57 billones de pesos, casi la mitad de los 109 billones de pesos de inversión del plan de desarrollo de Bogotá van a ir a reactivación social para que no suba la pobreza, mucho para que vuelva a bajar, porque este año va a subir. Pero necesitamos que vuelva a bajar. Sí. Y para reactivación económica, porque el desempleo este año va a subir, pero necesitamos que a partir del año entrante vuelva a bajar. Entonces, eso es lo que plantea el plan de desarrollo. Antes de que nos cuente esos 2 enfoques cruciales que tiene el plan de desarrollo, ¿cuánto dinero se requerirá? ¿De dónde? ¿Estamos endeudados aún más? Vamos a endeudarnos nosotros, porque la ciudad no nos va a poder pagar todos los impuestos que necesitamos. Y no podemos apretar a la gente ni a las empresas. Al contrario, tenemos que ayudarlas. De manera que la alcaldía
va a adquirir deuda. Ya esta semana emitimos unos títulos de deuda, nos fue muy bien, conseguimos plata, hay confianza en que Bogotá es una ciudad seria, sólida, sin corrupción, con seriedad en su manejo económico, y por eso nos prestan, porque confían que con la reactivación económica que seguirán los siguientes 3 años, volvemos a recuperar la plata para pagar. De manera que hay confianza en el mercado, hay confianza en nuestra ciudadanía, pero necesitamos empezar a trabajar para producir empleo que va a necesitar la gente. Alcaldesa, con ese endeudamiento, Bogotá dejaría de tener dinero disponible, ¿y eso qué representaría? No, todo lo contrario. Lo que va a tener es dinero para invertir, que ese es el tema. ¿Cómo es que es nuestra estrategia de reactivación social? Yo quiero decirle a las familias que no solamente estamos pensando en su salud, sabemos que tienen problemas de ingresos, sabemos que hay 500.000 familias en Bogotá que corren el riesgo de caer en la pobreza porque no han podido trabajar o porque pueden perder su trabajo, o porque son vendedores informales, por ejemplo, o personas informales que van a perder ingresos. Y quiero mandarles un mensaje claro: el plan de desarrollo de Bogotá no los va a dejar atrás. El plan de desarrollo de Bogotá está pensado para que en los siguientes 3 años, después de este que va a ser muy duro, recuperemos pobreza. Vamos a girarle a 350.000 familias. Bogotá es la primera ciudad de Colombia que va a crear un ingreso básico garantizado. ¿Cómo lo va a hacer? Para 350.000 familias. Lo estamos haciendo por bancarización, transferencia monetaria, derecho a cada familia, para que tenga ingreso y no caiga en pobreza. Y a otras 150.000 se lo vamos a dar a través de alimentación, bonos, mercados, para que sus niños no caigan en desnutrición, para que no tengan problemas de desnutrición. Alcaldesa, este tipo de subsidios, ¿hasta cuándo, o cómo garantizar que en algún momento ya Bogotá deje de responder por esos subsidios? No. Esto es un ingreso básico garantizado, arranca para 350.000 familias y no se va a ir, porque de lo contrario, pueda que no sean las mismas, pero es para las que tienen riesgo de caer en pobreza. Y las cifras indican que no son menos de ese número de familias, así que eso hay que mantenerlo. Hay 2 maneras. Uno, apoyar a las familias para que no caigan en pobreza, pero otro, generar empleo. La mejor manera, Daniela, el mejor subsidio para cualquier colombiano es que tenga empleo y que tenga un empleo digno. Eso es reactivación económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apoyar 100.000 MIPYMES, para que esas MIPYMES no tengan que despedir a 200.000 personas que trabajan con ellas, sino que puedan mantenerla, tengan crédito, tengan liquidez, tengan asistencia de parte nuestra para que sigan trabajando. Y lo otro que vamos a hacer es invertir en educación para nuestros jóvenes, 20.000 cupos, invertir en empleo para las mujeres, en empleo para los jóvenes, para los padres de familia. Esperamos generar a partir del año entrante 500.000 empleos en los siguientes 3 años. Pero el chiste, como diría uno, es que el próximo año, que va a ser el más duro, cuando mucha gente va a haber perdido el empleo, necesitamos que lo recupere. De esos 500.000, la mitad, vía obra pública, vía el contrato del metro, vía más obras de parques, vía el corredor verde que vamos a hacer en la 7ª, vía los 20 colegios nuevos que vamos a hacer, vía los 3 hospitales nuevos que vamos a hacer. Toda esa obra pública y proyectos sociales van a generar el año entrante 225.000 empleos. De manera que ese es el mensaje. Si nos cuidamos, Daniela, lo logramos. Si nos ponemos el tapabocas, si mantenemos la distancia social, si logramos lavarnos las manos todo el tiempo, el que tenga síntomas de gripa se queda en casa porque es consciente de que puede tener coronavirus y no queremos contagiar a los demás. Alcaldesa, si nos cuidamos, lo logramos. Ya para terminar, ¿hay cambios, por ejemplo, importantes en las troncales, en temas de movilidad que se habían planeado inicialmente en el plan de desarrollo? Al contrario, yo le quiero agradecer al presidente, al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Nosotros nos reunimos con él y el compromiso está firme. Ellos saben, y yo también, que si Bogotá no arranca, Colombia no arranca. Bogotá es casi el 30% de la economía de Colombia. De manera que aquí tenemos la responsabilidad de salir adelante, de cuidarnos para poder trabajar, de no parar ninguna obra. El metro va, los parques van, los colegios van, todo va, porque al contrario, necesitamos es anticiparlo para empezar desde el año entrante de manera tal que se generen muchos empleos, podamos recuperarnos del incremento del desempleo y la pobreza que va a haber este año, al mismo tiempo que nos cuidamos con todas las medidas para que no se nos tenga que volver a cerrar la ciudad. Bueno, alcaldesa, pues yo quiero concluir, muy importante, reiterar el llamado de nos cuidamos, lo logramos, y las empresas muy pilas entonces a registrarse a partir de mañana. Eso es muy clave. Que quienes por favor ya se sigan este registraron, paso. una cosa importante, como vienen registrándose desde hace 2 semanas, quienes ya se han registrado antes no tienen que registrarse nuevamente, simplemente reportan sus empleados en caso de que hayan tenido algún síntoma. Quienes no se han registrado todavía, sí tienen que registrarse. Nadie puede empezar en Bogotá a trabajar sin tener registro, protocolos de bioseguridad,
plan de movilidad segura y además reportar en caso de que algún trabajador tenga síntomas. Muy clave, entonces, a tener en cuenta estas recomendaciones. Y, alcaldesa, muchas gracias por aceptar esta invitación de Noticias Caracol. Muchas gracias.